Bienvenidos a Febo Asoma, un canal dedicado a contar la legítima historia argentina. Todos los 12 de octubre se conmemora el Día de la Raza y queremos contarte algunas leyendas negras que pesan sobre el descubrimiento de América por parte del navegante Cristóbal Colón. En Febo Asoma vas a encontrar la verdadera historia argentina de forma práctica y resumida. Aprovecha para suscribirte y así no perderte ninguna de nuestras entregas. A principios del año 1492, tras 8 siglos de guerra contra el Moro, la España de los Reyes Católicos logra vencerlos y expulsarlos de su tierra. Durante ese tiempo de lucha, España se hizo cada vez más fuerte y quedó a la cabeza de la cristiandad, como el reino católico más importante de Europa y de la civilización occidental. El proceso histórico que se conoce como el Siglo de Oro español está dado por un espíritu que se manifiesta a través de la religión, el arte, el estilo de vida y la guerra santa, colonizando y evangelizando donde no existía la fe católica. El resto de los reinos de la cristiandad habían sido derrotados en las cruzadas, en el intento de recuperar Tierra Santa. Es entonces cuando llega a la corte española Cristóbal Colón proponiendo una estrategia diferente. Convencido de la redondez de la tierra, propuso llegar al Asia por el oeste, cruzando el océano Atlántico y atacar a los maometanos por la espalda, conquistar las tierras y evangelizar. Apoyado por los reyes católicos, parte con esa intención el último cruzado y sus carabelas con las velas que representan el símbolo de las cruzadas. Esta intención evangélica no la pueden entender los burgueses capitalistas que aún hoy en día arguyen que el motivo fue encontrar un camino comercial para traer especies como canela, jengibre, orégano. Colón concreta una proeza que representa uno de los hitos más significativos en la historia de la humanidad. Cuando descubre a América se encuentra con el siguiente panorama. La mayoría de las tribus vivían en el Paleolítico, unos 3000 años de atraso con respecto a Europa. Muchos eran sedentarios y no existía unidad entre ellos, no era un solo pueblo con una misma cultura. La mayoría no conocía la escritura, no tenían sistema de pesas y medidas, no conocían la rueda, la brújula, no tenían animales de carga, todo lo hacían a fuerza humana. No conocían el hierro ni el vidrio, entre otras cosas vitales y básicas. Existían permanentes conflictos donde el más poderoso dominaba a los más débiles e imponían su voluntad de manera tiránica. Era muy común sacrificar miles de personas en las ceremonias religiosas, incluyendo niños y de formas extremadamente dolorosas. No había vacas, en consecuencia no tenían leche, queso, cuero, carne, no existían ovejas, chanchos, gallinas, no había huevos, no había mulas ni caballos. Si lo que buscaban eran especies, frutas, verduras o granos, la situación no era mucho mejor, ya que en América no existía, romero, azúcar, ajenjo, ajo, albahaca, hinojo, menta, pimienta, cebolla, tomillo, laurel, clavo de olor o azafrán. Uvas, bananas, peras, manzanas, cerezas, ciruelas, higo, frambuesa, naranja, limón, mandarina, lima, aceituna, membrillo, zanahoria, remolacha, puerros, rábanos, lechuga, espinaca, selga, zapallo ni perejil. Tampoco trigo, lenteja, arveja, garbanzo, cebada, avenas, nueces ni almendra, entre otros. Sin despreciar muchas de las cosas buenas que aportaron las culturas precolombinas, debemos reconocer que hay un abismo cultural entre ambas civilizaciones. Pero estos aspectos materiales son insignificantes frente al nuevo legado que heredamos de la madre patria, el cristianismo y su cultura de amor y caridad. En este periodo de la historia se produce el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. ¿Qué significa esto? Que es un momento de crisis. La crisis significa separación. Hay una parte de Europa, fundamentalmente España, que mantendrá a Dios como centro de todo. La política, la sociedad, el arte, la economía, la familia, todo giraba alrededor de los principios cristianos, y la otra parte de Europa, Inglaterra y Holanda, fundamentalmente tendrán al hombre como centro y la medida de todas las cosas. El hombre buscará la felicidad completa en la vida terrenal. La sociedad, la política o la economía deberán satisfacer sus apetitos y necesidades materiales. Estas dos formas de entender cómo se debe organizar el mundo chocan en el momento en que España se encuentra en los más altos de su historia imperial. España se mantuvo católica y no aceptó ningún pensamiento que no fuera el de la Iglesia Católica. Los países protestantes se unieron para destruir, por cualquier medio, al último defensor de la religión católica. Militarmente iba a ser muy largo y difícil. Es entonces cuando surge la leyenda negra, una opinión antiespañola que se desató en Europa a partir del siglo XVII y que dura hasta el día de hoy, con el único objetivo de destruir España. Comenzó siendo una crítica que hablaba de abusos cometidos en la conquista de América y derivó luego hacia una crítica general del imperialismo español. Para hacer más creíble el relato, usaron algunos escritos del converso Fray Bartolomé de las Casas. La primera vez
que de las casas viaja a América, lo hace en calidad de encomendador. Recibió una porción de tierra y se le encomendaron, a cambio producía las tierras que le pertenecían, pero de repente abandonó todo. Se hizo sacerdote y se volvió a América ahora con la intención de proteger a los aborígenes de los abusos que en algunas situaciones realmente existieron, pero nunca fue la norma general. Hoy se sabe que su relato se basaba en exageraciones, donde nunca dio precisiones de lugares, fechas o nombres, y cuando lo hizo fue de forma infundada. Pero el relato existió y fue creído por aquellos que quisieron ser engañados. Lo importante era desacreditar a España y así debilitarla. Así nacieron varias leyendas negras más. Pero vamos a los más comunes. En todos los textos sobre el tema y en todos los ámbitos de formación se muestra y se da a entender que los ejércitos españoles conquistaban por la fuerza y la violencia desmedida a los indefensos aborígenes. Pero en realidad, a la llegada de los españoles existían en el continente estructuras totalitarias y de sometimiento de algunas tribus fuertes sobre otras más débiles. Las dos principales civilizaciones, la azteca y la inca, mantenían oprimidos con violencia y terror a los pueblos vecinos. Esta situación llevó a que los españoles ayuden a los pueblos sometidos a liberarse, organizándolos, generando alianzas y estrategias diplomáticas. La conquista terminó siendo finalmente de aborígenes, los sometidos, sobre otros aborígenes, los totalitarios. Es lógico y racional que el número de españoles en ese momento frente al de los aborígenes hacía imposible un enfrentamiento militar. Otra leyenda negra habla de que a la llegada de España se produce un fuerte descenso demográfico entre los aborígenes. Esto en general se lo atribuye a un plan sistemático e intencional de eliminación de los indígenas por parte de España. Se acompaña esta idea con cifras arbitrarias que hablan de millones de muertos asesinados. Pero los documentos de la época y los estudios al respecto demuestran que los grupos humanos de un determinado lugar geográfico enfrentan los problemas microbacterianos propios de la zona, desarrollando con el tiempo los anticuerpos naturales. Al encontrarse la civilización europea y la americana, ambos sufrieron la transmisión de enfermedades que en el caso de los aborígenes generó grandes pandemias. También es muy común presentar la matanza de aborígenes acompañada del robo indiscriminado de oro. Nos describen barcos repletos del material precioso que partían diariamente a España. Todo siempre relatado con cifras que asombren al lector, pero nunca explicadas en un contexto. El intercambio de bienes dentro del territorio propio es una situación normal y lógica. América no era vista como una tierra extranjera para explotarla, sino que era tan española como la mismísima Madrid. Por ello, lo que se llevaba a la capital del reino, del cual formaba parte América, era el impuesto correspondiente a las ganancias equivalentes al 20%, el famoso quinto real. El 80% restante quedaba en el continente y con ello se construyeron grandes ciudades enteras con hospitales, universidades, escuelas, catedrales, puertos, caminos y un largo etcétera. En 150 años, España transportó a Europa el equivalente a la producción de un solo año. ¿Para qué te contamos esto? Para explicarte que la estrategia es hacernos sentir vergüenza de nuestras raíces, cuestionar a nuestra madre patria y de esa manera romper los lazos de tradición que nos unen históricamente. A partir de ese momento, sin identidad seremos presa fácil y cualquier poderoso podrá imponernos nuevos criterios culturales. Debemos estar orgullosos de nuestra tradición, defender nuestra cultura y la verdad histórica. Esto es un pantallazo sobre algunas cuestiones que es bueno saber para un 12 de octubre, cortito y al pie. Espero te haya servido para entender nuestra historia argentina. Si así fue, dale me gusta a este video, suscríbete y no te pierdas ningún nuevo material. Si querés saber más o si te interesa una parte específica de la historia en especial, lo podés pedir en los comentarios para que en futuras producciones lo tengamos en cuenta. Hasta la próxima.